Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buen encuentro. El invitado de esta noche tiene 25 años en las tablas, en el mundo del teatro, es actor, director, dramaturgo, uno de los oficios más escurridizos, más difíciles del mundo del teatro. Naturalmente es difícil escribir teatro. Bueno, sin mayores vueltas, el gusto de recibir en la Cucha del Bobby, aquí en Señal U, en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, a Rubén Escatarelli. ¿Cómo estamos, Rubén? ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto recibirte. Igualmente, estar acá. 25 años con el teatro, ¿no te cansas? ¿No te cansaste? Sí, uno se cansa un montón de veces para reafirmar que tiene que hacerlo de nuevo. Porque, bueno, el teatro independiente, aparte de ser un oficio maravilloso, es mucha vocación y es como un llamado al que uno no puede decir que no. Entonces, por ahí se encuentran con momentos difíciles en donde uno quiere decir, bueno, no hago nunca más teatro. Y lo dice en voz alta, así como un niño llora para pedir una mamadera, pero en realidad lo que hace es exteriorizar algo para poder seguir de nuevo. Sí. Dijiste dos palabras que se unen. Vocación significa, creo, etimológicamente, llamado. Claro, sí. De ahí lo fuerte que es, ¿no? Es fuerte, más allá de los sinsabores que uno tiene, no es un oficio como cualquier otro donde uno puede cambiar y ver cuál es el que más le conviene. Siempre está el que hacerlo por amor y más que hacerlo por amor, no poder dejar de hacerlo. Porque si no, uno después se va secando, se va... en mi caso, bueno, no me encuentro a mí mismo si no estoy haciendo teatro. De tan obvio debo preguntarte, ¿por qué tan fuerte ese llamado? ¿Por qué ese amor por el teatro? Mirá, no sé, porque dentro de todo fue algo que me llegó tarde en la vida. Yo fui a escuela técnica, así que es del lado opuesto. Y fui a una escuela técnica porque me gustaba el diseño de automóviles y después me gustó el diseño de casas y mi vocación era teóricamente ser arquitecto. Pero la vida me llevó a estudiar profesorado de inglés, que no tiene nada que ver con ni una cosa ni la otra. Y creo que más o menos a los 20, 21 años, 22 años fui a ver mi primera obra de teatro, que fui a ver evidentemente al Flaco Suárez haciendo Frankenstein, alguna de las millones de obras que ha hecho. Y el teatro lo descubro en la Facultad de Inglés, en Filosofía y Letras, actuando obras en inglés o escenas en inglés para ir mejorando la capacidad oral del idioma. Y descubro que, bueno, que me gusta, que puedo causar algo en el público, de que me hace sentir bien, más seguro. Y ahí empiezo una carrera tímida porque estaba solapada dentro de la carrera de inglés. Había una parte en la materia fonética de segundo año donde uno practicaba la parte teórica haciendo una obra de teatro y veía en cada escena, en cada diálogo cómo se pronunciaba, la entonación y todas, bueno, las características que tiene el idioma oral y aplicándolo en el teatro. Y al final se ponía la obra en escena. Y bueno, eso lo hicimos por un par de años, la profesora después discontinuó ese programa y se me ocurrió con un grupo de estudiantes que hacíamos esas obras de teatro continuar solo, independientemente. Y así es como me lancé al teatro y ya lo de inglés quedó en un segundo lugar en cuanto al interés de lo que pasaba en ese tiempo. Sí, ¿y te recibiste así y todo? Y me recibí, sí. Trabajo de profesor de inglés y trato de vincular el teatro en la enseñanza. Siempre incluyo improvisaciones, cuando se puede
doy teatro en inglés, así que he podido vincularlos y me ha traído muchas satisfacciones. No voy a desaprovechar la oportunidad y esta condición de saber inglés, porque hay mucha tela cortada respecto de las traducciones literarias. Uno toma el mítico monólogo de To Be or Not to Be de Hamlet Sí. y se encuentra con traducciones absolutamente distintas. ¿Ha sentido, descuento, el placer de escuchar la letra original? Imaginemos Shakespeare. Sí, sí, sí. Con un dominio extra, con una yapa extra por haber estudiado inglés. Claro, pasa un poco como en las películas cuando uno la encuentra doblada o tiene que leer los subtítulos, nunca se puede comparar, ¿no? A la fuerza y a la selección de sonidos, de vocablos que hace el autor original. Entonces sí, es un placer poder leerlas que bueno, por ahí me cuesta mucho de ponerme a trabajar en una versión traducida. He trabajado con Shakespeare, he hecho como 3 obras o más, algunas con los alumnos, y prefiero hacer una traducción o una traición propia, más que nada. Porque me gusta darle cierta actualidad a los textos y porque las traducciones no siempre me gusta cómo están conjugados los sonidos y pueden ser más antiguas o menos. Así que prefiero traicionarlo yo a veces. Sí, estoy tildado en este punto, ya parece cholulo, pero Laurence Olivier filmó una película con Hamlet, ¿no la viste? No, he visto algunas otras, he visto la última que vi, que fue una versión exquisita de la BBC. Fue una especie de teatro filmado que fue excelente. Y toda la del serie, 2009. un especialista en Shakespeare, sigo ahí, Kenneth Branagh. Quiero decir, vos estás en el cine, pensás en inglés y escuchás en inglés y lo disfrutás en inglés. Sí, no el 100%, pero porque uno está en la intriga y como hay un montón de cosas que le están llamando la atención, por ahí el idioma y estar tan enfocado en el idioma te hace perder otras cosas. Bien. Pero sí, se disfruta la voz, la impostación, cómo manejan los sonidos, cómo lo que me impactó de esta producción que te dije de Hamlet es la naturalidad con que se hace y se dice un texto que tiene 500 años y se respetan puntos y comas. Y es como un texto muy actual. Eso, la traducción en español es muy difícil. Es muy difícil que cualquier texto que esté escrito podamos hasta escucharlo natural. Y en esos actores y con esa vitalidad y con esa fuerza que tiene Shakespeare para los textos escritos y para la profundidad, hacen una combinación muy poderosa. Claro, claro. Y también está cómo decirlo, más allá de las dificultades de la traducción. Eso es todo. Sí. Cómo Me decirlo. acuerdo de Maximino Moyano, el tipo decía, no, tranqui, que es más levantado para el espíritu, como si estuviera hablando con un amigo tomando un café, por más Shakespeare que sea y por más 400 años que hayan pasado, que tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente, acabar con ellas. Me parece interesante ese punto. Sí, porque, digamos, ese texto se imaginó para ser dicho, ¿no? Para ser recitado y entran en diálogos de personas, ¿no? De estereotipos que representan miles de personas en sí mismo, que sería un peso muy grande para encarar desde la actuación. Así que encontrándole esa naturalidad se hace que entendemos que esos personajes son personas con sus defectos, con sus virtudes, con sus fortalezas. Si no, empezamos a ver figuras egipcias Claro. transitando un escenario. Bueno, volvamos a ese momento de la historia. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, inglés, teatro, y de ahí, ¿cómo seguiste? De ahí, caminando por la calle de España, veo en un cartel Esperando Godot, que fue una de mis obras favoritas de literatura.
Y veo un teatro muy chico, veo quién la hace. Y coincidentemente el director de esa obra había cursado conmigo primer año de la facultad ahí en inglés. Medio año cursó, después se fue porque él quería aprender inglés nada más por alguna que otra cosa. Y ese director era Walter Neira. Y bueno, decido entrar a ver esa obra y me fascinó, una obra con Sara Torres y Silvia del Castillo que hacían dos clowns. Agarrate. Impecable, fue una de las mejores obras que he visto, me impactó sobremanera. Era una época que estaba haciendo solo dúos, creo que se llamaba una serie de obras interpretada por dos actores. Y vi 3 de esa serie y después Walter me convocó para hacer una obra que estaba por empezar y con una compañera de inglés que es Natalia Drivan, la hija de Eliana Molinelli. Entramos los dos en el elenco. Walter nos dio una mano con la obra en inglés que estábamos haciendo. Estábamos organizando un encuentro nacional de la utilización del teatro para la enseñanza del inglés y presentábamos esa obra en ese encuentro y nos convocó para hacer la primera obra en la que actué en español, que fue 501. Y entramos en el elenco Viceversa, que estuve por 2 años, donde ahí recibirme o no entró un poco en discusión, pero finalmente me recibí. Sí. ¿Y seguiste como actor cuánto tiempo antes de tu primer contacto con esta historia de la dramaturgia? No, había empezado antes. Creo que escribí... sí, creo que en ese momento ya... Yo vengo escribiendo de adolescente, un formato así tipo poesía, tipo canción, letra para canciones, algunos que otros cuentos. Y en ese momento que descubro el teatro veo que está la palabra dialogada. Entonces ahí me pongo a escribir. Creo que me presenté en un concurso en el 91, 92 y yo entro en Viceversa en el 93. Así que ya estaba escribiendo, adaptaba algunas escenas para hacer en inglés. Así que sí, de la secundaria viene la necesidad de escribir. ¿Cuál es el entramado, la dificultad de la dramaturgia? Te pregunto muy intuitivamente y quizás torpemente, porque en una novela también está lo conversacional, el diálogo. Sí, también. Pero intuyo que la dramaturgia es otra la madera del diálogo, otra la carnadura, ¿o qué? Sí, digamos, hay fantásticas novelas que se pueden llevar a diálogo muy fácilmente, hay otras que son mucho más descriptivas y el diálogo no es lo más interesante. En el caso del teatro depende un poco del objetivo. Yo escribí o empecé a escribir siendo director y por ahí el director era el que le pedía al escritor que escriba algo para mostrar, porque tenía estos elementos, porque tenía más o menos esta idea de lo que quería crear. Entonces el texto venía como una excusa para darle la parte vocal a ese conjunto de elementos. Y entonces por muchas obras el dramaturgo estuvo supeditado al director. Digamos, lo que el director quería le decía el dramaturgo y el dramaturgo más o menos interpretaba eso y decía algún texto. Por eso la poesía formó mucha parte de esas obras, en donde el texto era un elemento más, como la música, como las coreografías, como toda la fisicalidad de la escena. Y poco a poco estuve tratando de alejarme de ese director, escribiendo no para una puesta en escena, sino por escribir. En ese interín encontré esta obra que escribí para ese concurso, donde si tenía una puesta no me la acordaba, y bueno, ahí el director agarró un texto que no se lo acordaba ni él mismo. Y así empecé a escribir tratando de alejarme un poco de la puesta.
Rubén, pasó volando. De verdad, me siento muy complacido de que estés acá. Me parece muy interesante tu historia y esta temática. Y vamos a seguir charlando. No te vas, ¿no? No, me quedo, me quedo acá. Te sería bueno invitar a alguien en el segundo bloque que Se fue a tomar un café. se fue a tomar un café y no volvió. Claro. Ya volvemos. Cuidado con el perro. Actor, me engañaron, pensé, lo buscaba Adriano y tengo que estar con Mati. Bien, actor, director, dramaturgo, Rubén Escatarici. ¿Qué tenés en esa computadora? La vida. La vida. Hay un montón de cosas. Yo escribía mucho a mano, nunca aprendí a escribir a máquina. Entonces, la máquina de escribir era antes lo que le daba formalidad a todos los textos. Y lo que lo hacía mucho más entendible es que a mano alzada. Y creo que cursé toda la carrera universitaria y todos los trabajos que hice y tuve que presentar, alguien me los tipió en alguna que otra máquina que alguien tenía. Y después me tuve que adaptar a escribir, porque no solía corregir lo que escribía, era algo que tenía una resistencia psicológica y a la vez quedaba feo, tachar, escribir arriba, borrar, volver a escribir, era como una complicación. Bueno, alguien pensó en eso y se dedicó a inventar un sistema que podía borrar y cambiar todo lo que vos escribías. Así que bueno, le fui viendo la ventaja a la computadora y ahí empecé a escribir y es otra cosa, escribir en computadora, escribir a mano, es una forma de ubicarse diferente ante el texto. Sí. Nos gustaría que leyeras algo, Rubén. ¿Qué podría ser? Veamos. Mira, acá tengo una obra que hice para una amiga, Ivana Catanese. La hicimos juntos. Ella, como te dije, que el director y el autor interactuaban en mí cuando quería hacer una obra. Bueno, en este caso éramos dos, Ivana y yo escribiendo y ella también corrigiendo, adaptando. E hicimos una obra que se llamó como este monólogo, que no sabíamos cómo llamar a la obra. Y las luces me pegan en la cara como si fueran tus labios, y los extraño tanto en la oscuridad, y respiro tu perfume en el aire que me encuentro y lo extraño tanto como los dientes que me muerden en el cuello. Y sé que no hay nada de Dios en este mundo, que todo se desintegra con el vuelo de una mariposa, y que ahora que no está bajo mi mirada, la incertidumbre de tus sentimientos se apoderan de mi voluntad. Y toda esta relación se vuelve una estafa de recuerdos y sensaciones de deseos, de que vuelva lo hermoso. Y quién sabe si fue tan hermoso, pero como la brisa y el agua del bidet que me refrescan, tan presente te tengo, que no sé si es la idea de no perderte o de no saber nada de vos la que me carcome el rímel que se desliza por mi carita y termina haciéndose baba en mi boca sonriente. La lengua lo integra y esa sal me debe nutrir de alguna forma misteriosa, porque siento cómo sufro y te vuelo en la transpiración que dejabas en las sábanas. Así está tu piel, en porciones, en la cadencia del reloj que nunca supiste arreglar. Ahí está, como una sombra, como las luces que me pegan en la cara, como un principio de un momento de intimidad, cuando te quedabas parado delante mío y sin más palabras que tu erección, me agarrabas la boca y la hacías desaparecer en la tuya. Ese aliento vital me levantaba del suelo como si tuvieras helio. Y sos todo en este momento, y sos más ahora, que me desespero por decirte te amo, sin siquiera sentirlo. Pero esa intimidad me da más fuerza a crecer y creer en lo que siento. Y es tan lindo sentirse así que lo finjo y lo disfrazo con mi necesidad de hacer teatro.
sucio colchón. Necesito hielo para el fernet y emborracharme de los pies al mentón. Bien, esto lo dice una mujer, una actriz. Es la relación entre un director abusivo y, digamos, abusivo en varios aspectos, en encontrar o sacar lo más íntimo y profundo de una persona, yendo más allá de lo que una persona quizás pueda soportar o quiera soportar. El teatro o el arte, ¿no? tiene una necesidad de profundidad muchas veces. Tiene una necesidad de ir hacia lo oscuro, lo prohibido, lo que no está en la superficie, ahí donde se toca con la psicología y encontrar esas energías vitales tan profundas que ni siquiera uno mismo se atreve a ver o a sacar. Y esta relación bastante sádica de un director de una directora con su actriz deriva en esta obra que se llama Me pegan las luces, que es un poco un tratado de cómo alterar la psicología de una persona a través del arte. Estafa de recuerdos, una de las metáforas, estafa de recuerdos, con una impronta tuya, a ver si me expreso bien, pero se me vino así como un déjà vu Cortázar, por el tempo, por algunas imágenes, y estoy lejos de decir que hay una influencia de Cortázar, o puede gustarte Cortázar. Hay una impronta tuya muy particular, pero muy interesante y de profundidad también, y que esa, bueno, lo que terminaba de decir, no hay que andar con chiquitas con el arte, no hay que andar con chiquitas con el teatro. Si vas a hablar de la cuestión humana, hay que ir al hueso. Hay que ir al hueso, sí. Hay diferentes teatros, hay diferentes artes, pero bueno, uno aspira a apostar cada vez por más, a dar más, a encontrar más y a entregarse un poco más también. ¿Cuántas obras, Rubén, en general, y en qué espacios físicos durante estos 25 años? Supongo que como unas 20 obras entre actuación y dirección. Y espacios físicos, bueno, uno recorre casi todos. Empecé en Viceversa tuvimos 3 salas. En el Teatro de Independencia, en La Nave, en Le Parc, que en Le Parc hicimos, cuando comenzó Le Parc, justo estábamos por cumplir 20 años con el elenco, así que hicimos 8 obras en 3 semanas, al principio, casi a los 2 meses que se estrenó Le Parc, así que es un lugar que quiero mucho y me parece un palacio impecable como para hacer teatro. Palacio impecable. Me disgrego un cachito, pero estoy en el tema. ¿Va el mendocino que comúnmente va a ver teatro mendocino a las salas del Le Parc? Que para mí me parece que es un ámbito, no sé si desde el punto de vista técnico con el escenario, patas, esto, aquello, lo otro, pero en términos de público, la comodidad de visión y el clima de silencio. Sí, digamos, siempre uno puede aspirar a diferentes cosas, cada obra requiere un espacio particular. Yo ahí he hecho casi todas mis últimas obras, es un espacio que lo amo, lo encuentro muy mío. Ahí tengo otro texto que puedo leer también. En el hall hicimos una obra de teatro aéreo con Coco Gras. Y ocupamos toda una esquina de ese espacio tan hermoso que es, haciendo una obra quizás mínima y muy íntima. Y el problema con el teatro, yo creo que, no sé si es un problema o ya es una característica, es como que se mueve en guetos el arte. Y cada arte tiene sus seguidores, y sus seguidores son casi las mismas personas que lo hacen. Y trasciende en un
en un porcentaje quizá no muy masivo, ¿no? Y depende también de las gestiones, de cómo se va promocionando el espacio. Pero en definitiva, el teatro independiente es para algunas pocas funciones y para algunas pocas personas. Lamentablemente, ¿no? Uno quisiera poder expresar lo que quiere decir en cada obra delante de salas llenas o con mucha gente. Sí, otro matiz de profundidad, porque para ser profundo, no solo ser profundo desde la dramaturgia, también desde el análisis de la realidad teatral. De pronto recuerdo algo que puse en Facebook, no creo que se moleste, Laura Laoz, muy buena actriz, y preguntaba por allí, y actores mendocinos, ¿por qué no nos vemos entre nosotros? Claro. Sí, no, creo que nos vemos mucho. Por ahí el público es, en un alto porcentaje, los compañeros y los familiares, amigos o aquellos que te conocen y que se enteran, mira, está haciendo una obra, voy a verte. Entonces es como casi de boca en boca, que es lo que creo que más funciona en el teatro. Decir que un compañero te diga, uy, vi la obra de tal, anda a verla que está muy bien, o a una persona que no esté en el ambiente. Y ahí son ciertas obras que trascienden un poco el circuito del teatro. Pero ¿cuál es el punto justo? Disculpame, me desbordo porque esta película, uno de este lado, de la difusión, digamos, la ha visto desde hace 40 años, Sí. ¿no? Entonces, hay muy buenos actores, hay muy buenas puestas, público mendocino, apoyan al teatro mendocino, pero en un sentido digno, no lastimero, como quien garronea un cigarrillo en la esquina, ¿no? Sí, Eh, sí. y hubo como una meseta por allá por los 80, en alguna parte de los 90, y como una revitalización, creo, en el último tiempo. ¿Cuál es el punto cuál es el punto justo, más o menos, respecto de la afluencia del público? Mira, hay cuestiones culturales que bueno, van más allá de la calidad de un producto. Ir al teatro generalmente es arriesgarse a ver algo que por ahí no está preparado para ser masivo. Cuando uno va al cine, generalmente las películas están considerando un espectador medio y dependen un poco de que la recaudación los apoye y más en las salas que existen. Entonces, el mensaje está decodificado para que vaya sobre un público muy amplio. En el teatro hay diferentes formas de transmitir un mensaje y tiene códigos particulares del teatro. Entonces, por ahí va gente que no está muy habituada y se encuentra con cierta incomodidad de no poder entender, cuando quizás tampoco es necesario entender, sino por ahí es necesario sentir. Y entonces se queda con una idea y no vuelve a repetir, cuando en lo que necesitamos es eso, que la gente sí repita, sí vaya entendiendo los códigos, sí que esa magia que tiene el teatro de tener el actor enfrente, desviviéndose, donde es un canalizador de energía y ves que todo le está pasando por su cuerpo delante de tus ojos. Eso es una gran magia que te lo da el teatro y no te lo da el cine o no te lo da la televisión y Netflix. Y eso es lo que tendríamos que empezar a descubrir. Pero bueno, es como decís, hace 40 años que estamos por empezar a descubrir algo y es como Sí, algo íntimo. con nuevas interpretaciones. Si uno lo hace políticamente incorrecto y uno tiene pudor en Mendoza porque es tan grande como chica, es un pueblo con luces, dicen algunos, Sí, sí, sí. tiene toda una potencialidad, hago un repaso histórico. Pero hay actores muy respetables que por ahí doblan la apuesta y van a los espectáculos de Café Concert, como que le han jugado en contra al teatro convencional independiente. Esto es muy antipático decirlo así, políticamente incorrecto, como que figuran tales o cuales espectáculos como teatro y no es tan así. Sí, 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 concuerdo totalmente a ver,
hay diferentes tipos de teatro, no es que quiera decir que el teatro de Shakespeare es el único teatro, el teatro serio, hay desde de los textos más infames hasta los más profundos, todo es teatro. La cuestión del bar se banaliza un poco, es otra cosa, digamos, no es ni mejor ni peor, es otra cosa. Y tiene otra finalidad, que es divertirse, comer, tomar, compartir con amigos y de paso escuchar algo que te haga reír y que te entretenga. Y a veces puede ser con algunos tintes de profundidad, pero está implícito eso, que la atención pueda ser diversificada entre esas actividades. Uno cuando hace una obra de teatro espera que en muchas obras que haya un gran silencio, que haya respeto, que se escuche cómo se abre una cajita musical, cómo suena en una esquina a 15, 20 metros, se escuchan los pasos de los actores sobre escenario y todo eso son detalles que no conviven con comer o tomar o reírse o hablar mientras uno actúa. Entonces son cosas que sí uno dice, bueno, fui a ver una obra de teatro que era un stand-up y es otra cosa, son obras para bar. Sí se respeta, pero por ahí es difícil respetar. Hay que tener voluntad democrática, pero sobreactúo, naturalmente. Pero a mí, stand-up, cuando uno viene del palo del teatro y va al monólogo del teatro y tener la naturaleza, que también es respetable, o sea, que lo hagan. Pero yo y muchos no queremos hacerlo. Y encima la naturaleza de contenidos, porque también un stand-up, si tuviese otro nivel de contenido, otra estructura, pero si por ahí normalmente la ficha es al humor nada más, y bueno, tengo tal capacidad histriónica, expresiva, y me quedo ahí. Es eso, es una característica de expresión. Bueno, Es una, sí. seguimos, ¿te quedás en el Dale. último bloque? Sí, vamos con el último bloque. Rubén Scatareggi, en esta Scatareggi, ¿no? Scatareggi, me han dicho de tantas Sí, formas, así pero lo que italiana Scatareggi es como lo suelo decir. italianizás. Ya volvemos. Bueno, última parte de nuestro cuidado con el perro. Nos gustaría escucharte de nuevo. Bien, bueno, veamos qué tengo. Quizás podría leer de la última obra que escribí, también a pedido. A veces los actores, como saben que escribo y dirijo, vienen y me consultan y necesitan algo para algo específico, que era lo mismo que yo me hacía a mí mismo, ahora vienen otras personas. Y la última obra que escribí se llama Bonita, que la estamos haciendo ahora. Así que bueno, puedo leer un monólogo de esa obra, si te parece. Dale, te escuchamos. Y la luz se cuela entre las ramas, en el piso. Está fresco y hay un hombre grande buscando las mejores hojas secas. La fuente está seca. Así son los días grises. Yo esperaría una vida. No quiero caminar hacia los juegos. No podría, creo. Me siento a esperar en frente de la puerta de los baños de los hombres. Espero que entren o que salgan. Los cuento. Y la luz cambia de formas y las sombras también a medida que pasa el día. Y espero que pasen los días. Espero enfrente de ese baño. Está cerca de los juegos para niños, pero no los miro. Cuento cuántos entran y cuántos salen. Los resto. Espero que me dé 0. Espero ver cuántos hombres entran con niños. Los resto y memorizo el número que me da. Ese número será el de mi mala suerte.
Me gusta mirarle las manos a los hombres. Me fascinan las manos. Las de los niños también. Y cómo miran. Es fundamental saber cómo miran. El frío me entretiene hasta congelarme. Y ya después de lograr eso es más fácil no sentir nada y volverse cada vez más espectador. Las pupilas dicen mucho. Los labios, si se los muerden. Si los niños cuando salen miran solo al piso y no quieren ver nada. Si se los arrastra de las manos y van con el cuerpo abandonado y la mente extraviada. O con la mente en el baño. Si aprietan o no la mano del que los lleva. Las pupilas dicen mucho. Y yo soy experto en descubrirlas y penetrarlas. Y mayor es mi congelamiento, mayor la profundidad de mi visión. Casi nunca miro a las mujeres, a algunas que tienen tapados hermosos, alguna que otra vez, o cuando no hay hombres, o cuando no hay hombres, o cuando no hay hombres que vayan al baño. Bonita. Bonita. ¿Dónde la has estado poniendo? ¿Se repondrá? ¿Qué actrices? ¿Qué actores? Estamos en Le Parc, el fin de semana pasado estuvimos, y en mayo estaremos en Le Parc también. Está Víctor Agüero, Rosana Sarubi y Luisa Zúñiga. Si te pregunto a boca de jarro y te digo contestarme así, tac, sin contestar, que es un buen ejercicio psicológico, Dale. veleidoso, Ping-pong. de espontaneidad. ¿Qué quieres decir desde tu dramaturgia? Básicamente es decir un mensaje sin filtros, cualquier mensaje, cualquier cosa, sin todos esos filtros que nos ponemos para decir cosas. Algo más bruto, más vital. ¿Y por qué no ponemos filtros para decir cosas? Y porque sería un mundo imposible diciendo lo que uno piensa cuando lo piensa, decir que las voces que uno tiene, sacarla y exteriorizarla es como muy peligroso porque ni siquiera esas voces son tan verdaderas, son ecos de un montón de elementos y por ahí son deseos y por ahí son sentimientos y a veces, bueno, el no pensar y decir las cosas nos hace arrepentir. Es como cuando uno chequea una cámara oculta y dice, mirá lo que está diciendo, mirá lo que está pensando. Y esa cámara oculta pertenece a un momento específico, con una persona específica, y espera que lo escuche esa persona específica y que lo decodifique esa persona. No es para que se amplíe y que todo el mundo participe y entre en ese texto. Entonces, por eso son necesarios los filtros muchas veces. Sin filtros podría pelearme con Mate, con Adriano, podría pelearme con vos, con el que la primera vez que charlamos sí hay una corriente de empatía. Totalmente, sí. Podrían haber un montón de cosas y eso traería un montón de consecuencias que no sé si estaríamos dispuestos para soportarlo. Hubo una imagen ahí, las miradas de los niños, ¿te interesa? Bueno, por algo escribís, ¿te interesa mucho el otro, la otredad, la otra? Es lo que más me atrae, por eso escribo mucho desde la mujer. Me he estado preguntando por qué muchos de los protagonistas de las obras son mujeres. En este caso es alguien que nació varón y se siente mujer y va haciendo ese traspaso de encontrando su identidad. Y me parece que eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Situarse en la piel de otro diferente a lo que soy yo y cómo veo el mundo desde ese lugar. Eso me entretiene, ¿no? Sí, suena esquemático, es inevitable, me hablo a mí mismo. La mujer tiene otro tipo de sensibilidad, intenciono lo esquemático, tiene otro tipo de mirada más profunda, en general. Yo creo que es más compleja y tiene muchos más matices que la del hombre. Digamos, por ahí es como me interesa a mí. Menos filtros, aunque no los diga. No tiene, más que filtro, tiene una diversidad tan amplia que
que podemos ver en ese degradé un montón de otras cosas, que en el hombre como que se van simplificando los colores, desde mi punto de vista, a lo mejor. Sí. Y entonces, al abrir esa discusión en tantos frentes de combate, como que uno puede entrar y ver más ampliamente a esa mujer. Sí, sí. Unas cuantas obras escritas, y respecto de esto que estamos hablando, algunas obsesiones, bueno, del ser humano hablamos. Sí. Temáticamente digo, que soledad, angustia. Sí, hay un poco de soledad, hay mucha revisión sobre la relación con los padres. Sí, ese amor, el amor real que está muy en contraposición con el ideal de un amor que uno aspira, sueña o se lo inventó Disney y uno lo compró. Entonces, es un poco eso. Entender nuestras miserias y al sacarlas y exteriorizarlas, saber que somos un poco eso, y al conocerlas sabemos por dónde trabajar y mejorarnos y cambiarnos y modificarnos. Si lo mantenemos oculto es muy difícil encontrar al diablo que nos posee. Entonces es un poco eso, tratar de mostrar el lado oscuro de la luna. Pink Floyd, el teatro no es ser actor, es naturalmente, pero no es solo ser actor, subirse a un escenario, escribir teatro, es un modo de ver la vida, es un modo de ver la vida y de pensar la vida. ¿No? Sí, sí, como el rock and roll. Como el rock and roll, claro, ¿por qué no? ¿Y qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo? Y uno dice la vida y está hablando de la civilización, y está hablando de la humanidad, y está hablando del ser humano de hoy. ¿Cómo? Desde tu sensibilidad y desde tu conciencia de escritor, ¿cómo ves el mundo de hoy, el ser humano de hoy? Lo veo, digamos, a mí me encantan las etapas, cómo van cambiando, evolucionando, cómo uno se tiene que ir adaptando. Y estoy muy en contacto con adolescentes, porque doy clases en escuelas secundarias y terciarias. Entonces veo cómo los mismos chicos van teniendo características diferentes, el uso de la tecnología, las pantallas, la necesidad de tener muchos estímulos cerca y atenderlos a todos, que hace que una clase unidireccional y académica sea totalmente insuficiente. Entonces, creo que el mundo evoluciona muy rápido en algunos aspectos y querer entrar en esos aspectos nos hace aislarlos mucho entre nosotros. Justamente en esta obra que tiene una apuesta futurista, yo me imagino a las personas cada vez más aisladas en cubículos y interactuando mediante pantallas, mensajes, eventualmente teniendo alguna que otro contacto, pero mínimo. Y me acuerdo cuando era chico de las cosas que se soñaba del futuro, uno era tener el auto que vuela y otro tener el teléfono que tenga pantalla de televisión. Y ahora existe eso y muy pocas veces se usa. Digamos, fue un gran deseo que probó ser un poco inútil. Ver en qué está la otra persona en ese momento y que, es más, casi la llamada de teléfono suena un poco impertinente. Está el texto de WhatsApp, que es libre, gratuito, a cualquier hora, y esa llamada de escuchar el tono de la voz, qué es lo que te quiere decir, si tiene dudas, si no, cada vez está más alejada o al momento de emergencia. Con un material de arrastre, disculpame, es muy interesante, es impertinente la interrupción, pero con material de arrastre, si el idioma en su naturaleza tiene ambigüedad, la palabra hablada, Sí.
ni hablar de la palabra escrita, ni hablar de la palabra en WhatsApp, por ejemplo. Uno tiene una intención, yo te mando un WhatsApp a vos y vos se te paran los pelos y te calentás conmigo por una cuestión de interpretación, cuando mi intención, eso está pasando y mucho también. Pasa mucho, sí. Digamos, como que el actor lee el texto a su manera y no como lo escribió o la intención que tuvo el dramaturgo. Y se crean problemas donde quizás no lo hay. Y que poniendo la entonación o escuchando la voz del interlocutor, eso no tendría que haber ningún problema, ninguna duda. Pero se pierde también la espontaneidad porque me llega un mensaje, entonces digo, ¿cómo lo respondo? Y voy a escribir, no, así no, así, no, porque entonces lo va a enojar. No, así. Entonces termina siendo eso que yo te decía de los filtros que uno va poniendo, cada vez más se retrasa más esa espontaneidad con que uno debiera mantener una charla. Y podemos mantener una charla de 5 o 6 horas por mensajes tranquilamente. Y eso se resumiría con un café y media hora y mirándose a los ojos, ¿no? ¿Y a las tablas como actor? ¿Cuándo? Es complicado porque como dirijo, que es mi lugar más entretenido, a veces se me complica estar en los dos lados. Lo que hago muchas veces por ahí en las obras que dirijo en inglés y que actúo y que tienen un rigor quizás un poco menor, porque la idea no es mostrarlo como espectáculo, sino como un medio para escuchar el otro idioma, y resuelvo muchas cosas de la apuesta, de la actuación. Ya al traducirlo al español ahí me siento más relajado y puedo actuar. Pero se me complican los dos roles juntos simultáneamente. Rubén, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias igualmente. Seguí lo tuyo. Me acuerdo de Hamlet, Lima, Quintana, gente necesaria. Sos un tipo necesario y meterle pata. Bueno, en eso estamos y sí, como te decía al principio, uno está determinado por esto, para bien o para mal, y bueno, tendrá que hacerlo. Un gusto. Bueno, igualmente. Cuidado con el perro.